El país que crees conocer nunca te ha sido presentado como es debido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización sin río, sin puerto y sin ninguna ventaja natural llegó a convertirse en uno de los territorios más disputados de toda la historia del mundo antiguo? ¿O por qué el primer acto documentado de tolerancia institucional no fue escrito en Atenas, ni en Roma, sino grabado en un cilindro de arcilla por un rey persa en el año 539 a.C.? Olvida la versión que te contaron. Irán no se define por sus titulares. Es una civilización que mantuvo una llama sagrada encendida durante 15 siglos. Talló hogares en piedra volcánica y reconstruyó ciudades desde los escombros. Porque aquí, el colapso nunca ha significado el final. El estrecho de Hormuz se reduce a aproximadamente 24 millas en su punto más angosto. Por este canal pasa alrededor del 20% del comercio diario de petróleo del mundo. Dentro de él, a 5 millas de la costa continental iraní, se encuentra la isla de Hormuz, un domo de sal empujado hacia arriba desde el fondo marino a lo largo de millones de años, trayendo desde las profundidades una concentración de depósitos minerales comprimidos en una masa de tierra lo bastante pequeña como para cruzarla a pie en una tarde. Las playas rojas lo anuncian de inmediato. El óxido de hierro en alta concentración satura el suelo en gran parte de la superficie de la isla. Un color tan denso que parece artificial hasta que deja de parecerlo. La tierra roja, llamada Golak por la población local, se muele para obtener pigmento. Se mezcla en panes planos con aceite y hierbas. Se aplica en el rostro durante las celebraciones. La geología bajo sus pies ha sido tratada como un recurso más, que como un espectáculo desde hace tanto tiempo como cualquiera aquí puede recordar. En el Valle Arcoíris, las estrías minerales recorren los acantilados costeros en franjas horizontales. Los depósitos de mica dentro de la arena de la playa dispersan la luz en múltiples longitudes de onda al mismo tiempo. La misma geografía que produce esto crea vulnerabilidad. El valor estratégico del estrecho convierte a Hormuz en una de las porciones de tierra con mayor vigilancia militar del planeta. Las comunidades pesqueras que sostienen la economía de la isla operan dentro de ecosistemas marinos sometidos a una presión medible por un Golfo Pérsico que se calienta más rápido que casi cualquier otra masa de agua comparable del planeta. Teherán se anuncia desde el sur como una densa masa gris presionada contra la cordillera de Alborz. Montañas que se elevan hasta aproximadamente 18.400 pies en el pico volcánico del Damavand, cuyas líneas de nieve se ven los días despejados como una franja blanca trazada en la atmósfera superior, indiferente a lo que se acumula abajo. La ciudad se extiende por la ladera sur de la montaña, con una diferencia de elevación de casi 3.000 pies entre sus distritos del norte más ricos y sus zonas del sur más industriales. Ese gradiente corresponde con tanta precisión a la geografía económica, que aquí la altitud funciona al mismo tiempo como una medida meteorológica y como una dirección social. Bajo el tejido urbano,
convergen varias fallas activas. Las evaluaciones sismológicas sitúan el riesgo de un terremoto de magnitud 7,5 directamente bajo un área metropolitana de 15 millones de habitantes, no como una cuestión de probabilidad, sino de tiempo. Las estructuras antiguas de hormigón en gran parte del área urbana representan una vulnerabilidad que los informes oficiales han documentado durante décadas. Sin embargo, no ha generado una respuesta estructural adecuada. Dentro del Palacio de Golestán, el Salón de los Espejos demuestra lo que produjo esta civilización cuando contó con tiempo y mecenazgo. Los artesanos rompieron espejos en millones de fragmentos angulares y colocaron cada pieza individualmente en el yeso, orientada para captar la luz desde todas las direcciones al mismo tiempo. Una sola vela se multiplica sobre millones de superficies hasta que los muros se disuelven en una luz sin origen. Una convicción teológica hecha físicamente habitable. Fuera de las puertas del palacio, la ciudad vive dentro de la distancia entre esa visión y la aritmética diaria de las sanciones. El tráfico y la resistencia, una brecha que los teheraníes han refinado a lo largo de generaciones hasta convertirla en una forma específica de persistencia. La meseta central iraní llega a Isfahán como una llanura amplia, velada por el polvo, a aproximadamente 5.250 pies de altitud, encerrada por cordilleras que se vuelven violetas al atardecer. La plaza Naksh-e-Jahan, que mide 560 metros, casi 1.840 pies de longitud, uno de los mayores espacios públicos cerrados de la Tierra. Guarda el silencio de la mañana como un recipiente, guarda el agua antes de que la ciudad despierte. Cuando la luz golpea la fachada oriental de la mezquita del Shah, sus azulejos alcanzan un cobalto tan estratificado a lo largo de siglos de repetición geométrica, que la superficie parece generar iluminación en lugar de reflejarla. Bajo la cúpula principal, una sola palmada se multiplica por toda la cámara abovedada. Una propiedad acústica incorporada a la geometría que llevaba la voz del imán a cada rincón del espacio sin amplificación. Teología expresada como física medible. Al otro lado del río, hacia el sur, en el barrio armenio cristiano de Nueva Julfa, la Catedral de Bank presenta desde fuera la silueta inconfundible de una estructura safávida. Cúpula revestida de azulejos, fachada sencilla de ladrillo. Un campanario proporcionado como un minarete. Y luego se abre por dentro para revelar frescos armenios del siglo XVII, cubriendo cada muro. La expulsión del Edén. El martirio de los primeros cristianos, representados en una tradición completamente distinta de la arquitectura islámica circundante. Esto no fue una coincidencia. Shah Abbas trasladó a miles de armenios. Desde la ciudad de Julfa durante la Guerra Otomana de 1603 a 1618, un reasentamiento forzado en su origen, mantenido mediante una autonomía religiosa deliberada. Su experiencia en el comercio de la seda era lo que el imperio necesitaba. Su fe era lo que el emperador permitía. Dos tradiciones devocionales levantaron sus estructuras más sagradas a poca distancia una de la otra, y mantuvieron ese arreglo durante 4 siglos. El río Sayandeh, que en otro tiempo definió la identidad de Isfahán y alimentó los jardines persas que rodeaban su arquitectura formal,
se ha secado durante largos periodos en las últimas décadas. Los puentes que antes lo cruzaban, ahora se arquean sobre arena. Y los isfahaníes que se reúnen en sus paseos. Por las noches lo hacen sobre un cauce que la memoria insiste en que no debería estar vacío. Sagros, espíritus indómitos entre la piedra y el cielo. A medida que avanzamos hacia el oeste, la tierra empieza a elevarse, una lenta hinchazón de roca bajo la carretera. Los montes sagros, antiguos, dentados, inmensos, forman la columna vertebral occidental de Irán. Un muro plegado y ascendente, que parece seguir trepando dentro de tu cabeza. Vistas desde arriba, las crestas ondulan como un mar congelado, valles profundos en sombra, luz dura sobre cimas desnudas. Y largos pasajes donde el silencio parece más antiguo que las palabras. Estas alturas no se suavizan. Los acantilados caen sin aviso y en las laderas más altas, la nieve puede aferrarse hasta bien entrada la primavera. Luego llega el deshielo, breve y brillante. Los prados estallan en flor. La escorrentía se entrelaza en arroyos fríos, y por un momento la cordillera recuerda cómo cantar antes de que regresen los meses secos. Con la primera luz, las huellas de cabra cosen las laderas como hilo pálido, rutas abiertas por pezuñas, clima y costumbre. La vida aquí arriba no se asienta tanto como circula. Durante siglos, las comunidades pastoriles se han desplazado con las estaciones por los sagros, ascendiendo hacia los pastos de verano y descendiendo hacia los de invierno en ritmos más antiguos que las fronteras. Entre las más conocidas están los Bakhtiari y los Qashqai, cuyas migraciones trasladan tiendas, rebaños y hogares enteros por estas alturas. Desde lejos, sus refugios parecen tinta derramada sobre las tierras altas. Tiendas negras, tradicionalmente tejidas con pelo de cabra, hechas para respirar con el calor, la lluvia y el viento. Los acantilados tienen otro especialista del equilibrio, la cabra salvaje, el íbice besoar, en caza en los sagros, hecho para cornisas que no perdonan. Es fácil entender por qué las historias se reúnen alrededor de un animal que parece moverse entre la gravedad y el aire. En algunos relatos locales, a las cabras que saltan entre acantilados se convierten en mensajeras entre mundos, apareciendo al atardecer en una franja dorada, como si escucharan una puerta secreta de luz. Llámalo folclore, pero el asombro es real. Arriba, las rapaces tallan el cielo. Las águilas reales, registradas y estudiadas en partes del Sagro Central, se deslizan sobre corrientes térmicas con una calma antigua, como si las propias montañas pensaran a través de alas. Y por la noche, lejos de los senderos, la hiena rayada aparece a la vista, sola, cautelosa, principalmente carroñera, entretejida en la tradición regional y a menudo mal entendida. Algunos dicen que su grito es la propia voz de la montaña, distante, resonante, imposible de ubicar. Sin embargo, incluso esta naturaleza salvaje puede quebrarse. Las carreteras, las vallas y el desarrollo fragmentan los corredores migratorios y estrechan los espacios de silencio que antes hacían posibles estos patrones. Los inviernos siguen mordiendo, las primaveras siguen cambiando. Pero lo que perduró durante milenios ahora lleva una nota nueva: cambio. Los sagros siguen siendo ásperos y palpitantes, no un museo de piedra. Aquí,
el tiempo no simplemente sigue adelante. Vuelve en silencio sobre sí mismo, una y otra vez. Como el viento, como las pezuñas, como un verso que la roca se niega a perder. Un intervalo en el que Shiraz se presenta como un lugar que existe dentro de una excepción deliberada. Dentro de esa excepción, la mezquita Nasir al-Mulk capta mejor que nada el carácter de la ciudad. Construida entre 1876 y 1888. Tiene una sala de oración oriental con vitrales diseñados para atrapar la luz de la mañana. Cada día al amanecer, la luz de colores se desplaza sobre las alfombras persas de abajo a medida que cambia el ángulo de la tierra. El suelo se convierte en una superficie en movimiento continuo y lento. La arquitectura funciona como un instrumento solar, y su belleza es inseparable de las matemáticas que la producen. Al otro lado de la ciudad, en la tumba del poeta del siglo XIV Hafez, iraníes de todas las generaciones llegan llevando preguntas sobre el matrimonio, la partida y futuros inciertos, y abren al azar la colección de poemas, tratando los versos que encuentran como una respuesta directa. Hafez dejó de escribir en 1390 después de Cristo. Las conversaciones no se han detenido desde entonces. La tensión contemporánea de la ciudad es más silenciosa. El mismo clima templado que sostuvo los jardines de Shiraz. Y a sus poetas ahora atrae un volumen de turismo que la escala íntima del valle nunca fue diseñada para absorber. La provincia de Fars se extiende hacia el sur desde las estribaciones de los Zagros, desplegándose en una meseta suave y barrida por el viento, donde la tierra está casi desnuda. Situada a unos 5.800 pies sobre el nivel del mar, el aire aquí se siente fresco y ligero. El horizonte se extiende sin fin. Y el silencio de Persépolis, con sus columnas aún en pie, se siente como un festival en pausa. Como si el desfile en los muros simplemente se hubiera detenido y nunca hubiera seguido adelante. Lo que hace verdaderamente especial a Persépolis son sus muros. Cuentan una historia de paz, no de guerra. En la escalinata de la Apadana, las 23 naciones representadas no están encadenadas, y sino en celebración. Armenios guiando un semental, nubios mostrando colmillos de elefante. Los babilonios llevaban vestimentas coloridas. Cada grupo está representado con su propia indumentaria, con detalles que resaltan a individuos dignos de ser recordados. El cilindro de Ciro, creado en 539 a.C., compartía este mismo mensaje de tolerancia, convirtiéndose en una de las primeras declaraciones escritas de aceptación que se conocen. Persépolis dio vida a esta idea en piedra, grande y perdurable, en un desierto que mantiene su historia a salvo. Para los cuidadores locales y los agricultores que recorren esta meseta cada día, estas ruinas hablan de una civilización extraordinaria que poco a poco ha sido recuperada por la naturaleza. Hoy, la lluvia ácida, transportada desde fábricas muy al oeste, está erosionando lentamente las superficies talladas, que han sobrevivido desde los tiempos de Alejandro. Las figuras, bañadas por el sol de la tarde durante más de 2500 años, están empezando, por primera vez, a perder parte de sus finos detalles por fuerzas que quedaban fuera del alcance original del imperio. El Dasht-i Kabir,
presiona desde el norte, el Dasht Elut desde el este. Y Yazd se asienta en su convergencia como si hubiera sido colocada deliberadamente en el punto de máxima inhabitabilidad, recibiendo menos de 2 pulgadas de lluvia al año, soportando veranos que superan los 115 grados Fahrenheit, absorbiendo vientos que arrastran fino polvo mineral desde salares que se extienden cientos de millas en todas direcciones. La ciudad no combate este entorno. Sus muros de adobe son del color del desierto porque están hechos del desierto. Las torres de viento Badjir que se alzan sobre sus tejados representan 14 siglos de ingeniería acumulada. Estructuras atmosféricas pasivas que capturan las brisas dominantes en altura. Las aceleran a través de conductos que se estrechan y llevan aire hasta 15 grados Fahrenheit, más fresco a las habitaciones de abajo. Sin piezas móviles, sin consumo de energía, sin más mantenimiento que retirar el polvo de las aberturas de entrada. Bajo esas torres, las familias que han vivido en Yazd durante generaciones describen el sonido del viento, entrando en el conducto por la noche como algo que el desierto, tras una larga negociación, finalmente aceptó ofrecer. En el Templo del Fuego Atash Behram, una llama ha ardido sin interrupción desde el año 470 de Cristo. Trasladada por varios lugares a lo largo de 15 siglos, a través de invasiones, transformaciones políticas y la completa reorganización del país a su alrededor. El fuego llegó a su templo actual en 1934. Las familias sacerdotales que la cuidan entienden su obligación como el mantenimiento de una continuidad que precede al Islam. Y ha sobrevivido a todos los regímenes desde entonces. Yazd está entre los pocos lugares de la tierra donde esta llama antigua y la llamada a la oración de la mezquita ocupan el mismo barrio. Dos tradiciones que llegaron a conclusiones distintas sobre lo divino. Y acordaron, a lo largo de 14 siglos de calles compartidas, que el acuerdo de compartir importaba más que las conclusiones mismas. Lo que cuesta este equilibrio, mientras las generaciones zoroastrianas más jóvenes parten hacia Teherán y más allá, es una pregunta a la que el Templo del Fuego solo responde continuando ardiendo. El monte Sahand se extiende por el horizonte al sureste de Tabriz como un volcán en escudo de masa tan amplia y horizontal, que parece menos una montaña y más un terreno elevado que nunca termina. Su última gran erupción ocurrió hace unos 11.000 años, esparciendo ceniza volcánica por los valles cercanos que, con el paso de los milenios, se comprimió en ignimbrita, una roca blanda, gris, estable al calor, que se erosiona en formaciones cónicas, que se elevan entre 15 y 40 pies sobre el fondo de los valles en grupos irregulares. En un valle a unos 40 millas al sur de Tabriz, a aproximadamente 6.900 pies de altitud, el pueblo de Khandovan ha existido dentro de estas formaciones durante unos 700 años. No junto a los conos volcánicos, sino dentro de ellos. El asentamiento humano y la formación geológica se han vuelto, tras siglos de ocupación continua, indistinguibles. La ignimbrita se mantiene térmicamente estable durante todo el año, sin importar las condiciones externas. Un aislamiento natural que funciona sin aporte de energía, logrando lo que la ciencia moderna de la construcción hace con capas sintéticas y control climático.
Las familias cocinan, duermen y crían a sus hijos en cámaras talladas para necesidades domésticas específicas. Muros enlucidos, nichos excavados, puertas de madera encajadas en aberturas ampliadas, escaleras exteriores de piedra construidas directamente sobre la superficie de los conos, canales de humo abiertos en las cimas y ovejas pastando abajo. Lo que distingue a Kandovan de Capadocia. El paisaje de cuevas de Turquía que recibe mucha más atención internacional. Es que aquí nadie se fue jamás. Las viviendas de Capadocia fueron abandonadas y convertidas en hoteles boutique. Los habitantes de Kandovan se quedaron. La urgencia de la era mongola que empujó por primera vez a la gente a refugiarse en la roca se transformó gradualmente, a lo largo de 7 siglos, en la forma misma en que se organiza la vida. La presión de hoy es económica, no geológica. Las generaciones más jóvenes sopesan la estabilidad térmica de la roca volcánica frente a las oportunidades profesionales disponibles a 40 millas montaña abajo, en Tabriz. El Dasht-e-Lut se encuentra en el sureste de Irán y es una de las superficies más calientes de la Tierra, con mediciones satelitales que registran temperaturas del suelo superiores a 159 grados Fahrenheit. En su borde occidental, en la provincia de Kermán, Arq-e-Bam se alza desde el fondo del valle con muros tan uniformemente del color del terreno circundante, que el ojo al principio lo percibe como topografía más que como arquitectura. Cada ladrillo fue hecho con lo que el desierto ofrecía sin costo. Tierra comprimida mezclada con paja, secada por el mismo calor que hizo necesario el refugio. Esta lógica material era tan completa que el desierto tanto creó la presión como proporcionó la solución. Bajo esos muros, la red de kanats hizo habitable la ciudad. Canales excavados a mano que descienden bajo el suelo del desierto, siguiendo la pendiente del nivel freático desde la montaña hasta la llanura a través de túneles, que mantenían ángulos precisos de descenso sin ayuda mecánica, llevando agua desde fuentes situadas hasta 25 millas de distancia solo por gravedad. El sistema expresaba una sola idea. Al desierto no le falta agua, sino que la guarda bajo tierra, fuera del alcance de la evaporación. La clave es descender, a través de generaciones de trabajo, hasta donde el agua ya existe. El 26 de diciembre de 2003, un terremoto golpeó directamente bajo la ciudad dormida, derrumbando la mayor parte de sus estructuras sobre las personas en su interior en cuestión de segundos y matando a más de 26,000. La falla que causó la destrucción fue la misma falla que, siglos antes, creó las condiciones para que el sistema de kanats funcionara. La reconstrucción ha continuado durante más de 20 años. Los ladrillos originales recuperados de los escombros han sido limpiados, catalogados y devueltos a posiciones aproximadas. La ciudad está siendo reconstruida a partir de sus propios restos, lo que, a lo largo de su historia, es exactamente lo que BAM siempre ha hecho. El Dasht-e-Kabur se encuentra con las estribaciones meridionales de las montañas centrales de Irán. En Kashan, en un paisaje de transición abrupta. Llanuras salinas y extensiones blancas que dan paso a laderas quebradas de color ocre grisáceo sin ningún suavizamiento.
La ciudad aparece desde la carretera de acceso como una extensión de este terreno. Muros perimetrales de adobe del color de la tierra circundante. Las líneas de los tejados solo se interrumpen por alguna que otra torre Badgir. Nada en el exterior insinúa lo que contiene el interior. No es casualidad. Es la lógica de supervivencia de una rica ciudad comercial de la Ruta de la Seda, que resistió a lo largo de 25 siglos de ejércitos de paso. Lo que no puede verse no puede codiciarse, y lo que no puede codiciarse no puede ser arrebatado. Cruza una de las puertas bajas, y la temperatura desciende antes de que la vista se adapte. Dentro de la casa Tabatabai, un patio se abre a una fuente. Las rosas crecen contra muros de azulejos. Y un extraordinario y refinado trabajo de yesería cubre las superficies interiores, cuya ejecución requirió 10 años de labor especializada continua. La casa contiene 40 habitaciones dispuestas alrededor de 4 patios, diseñadas para que las estancias orientadas al sur capten la luz del invierno mientras las orientadas al norte permanezcan en sombra durante el verano. El jardín de Fin, alimentado por Cheshme Soleiman mediante un sistema hidráulico del siglo XVI, hace funcionar sus fuentes completamente sin bombas mecánicas. La presión del agua se genera por la diferencia de elevación entre el manantial de origen y la disposición del jardín. El mismo principio mantiene el flujo hoy como lo hacía hace 5 siglos. En una ciudad desértica donde el agua es la forma más concentrada de riqueza, un jardín autosuficiente formula la afirmación más precisa de lo que esta civilización comprendía. El comercio de alfombras que financió esta arquitectura se ha contraído gravemente bajo las sanciones internacionales. Los artesanos que aún trabajan en los talleres que quedan en Kashan producen textiles, que no pueden llegar con facilidad a sus mercados tradicionales. Los muros exteriores sobrios ahora ocultan no solo belleza, sino también incertidumbre económica. Los montes Alborz reciben la humedad del Caspio en su ladera norte con una intensidad que transforma el paisaje en cuestión de millas. El interior semiárido de Irán da paso. A medida que el terreno asciende hacia la provincia de Gilán, a un bosque templado tan continuamente verde, que la transición se siente menos como un cambio de altitud y más como cruzar a un clima completamente distinto. Masulé se encuentra dentro de esta zona boscosa, a aproximadamente 3,3445 pies. Sus edificios de color ocre amarillento se apilan contra una ladera tan empinada que, desde el valle, el pueblo parece una colección vertical de estructuras presionadas contra la cara de la montaña, elevándose nivel tras nivel hasta la línea de los árboles, algo que creció dentro de la roca a lo largo de aproximadamente 1.000 años de ocupación continua desde su fundación en 1006 después de Cristo. La disposición que se desarrolló distingue a Masulé de cualquier otro asentamiento en ladera. El techo de cada edificio sirve como calle peatonal para el edificio situado encima. Toda la red de circulación pública también funciona como el exterior privado de las viviendas de los residentes. Ningún camino permite el paso de vehículos. El trayecto hacia el mercado es el techo de la habitación de un vecino. Esto ha sido así durante 40 generaciones sin ningún acuerdo escrito que lo regule.
El Caspio deposita precipitaciones sobre estas estribaciones en volúmenes que empequeñecen al interior iraní. Una niebla otoñal densa se posa sobre Masuleh durante semanas enteras, y los muros de barro arcilloso absorben y liberan humedad durante un ciclo térmico, haciendo que los edificios parezcan respirar. Lo que el pueblo enfrenta ahora es la presión de su propia visibilidad. El turismo ha traído tanto oportunidades económicas como tensiones estructurales a un asentamiento construido para albergar exactamente al número de personas que siempre ha albergado. Irán no debería existir del modo en que existe, no según la lógica de la comodidad, ni según la lógica de la estabilidad, ni según ninguna medida moderna de lo que una civilización necesita para sostenerse a lo largo de 3 milenios. En una meseta rodeada de desierto, fracturada por fallas sísmicas y moldeada por fuerzas que han desmantelado repetidamente. Sin disculparse, todo lo que las manos humanas intentaron hacer permanente. Lo que ha perdurado aquí no es el resultado del control ni de circunstancias favorables, sino de algo más silencioso y más duradero, una familiaridad largamente heredada con la impermanencia. La comprensión acumulada de que la respuesta adecuada a un mundo inestable no es exigir su estabilización, sino aprender a lo largo de generaciones el arte exacto de vivir bien dentro de él. A medida que el cambio climático y la incertidumbre empiezan a redefinir las condiciones de vida para sociedades que han pasado siglos suponiendo lo contrario, los lugares que nunca sostuvieron esa suposición, los lugares que formaron su sabiduría directamente a partir de la presión, la escasez y la necesidad de negociar con una tierra que ofrece tanto belleza, como dureza en una medida igual e inseparable. Empiezan a sentirse menos como excepciones de la historia moderna y más como sus primeros capítulos. Irán es uno de esos lugares. No es el único.